estamos aquí con un amigo, podemos decir, ya de mucho tiempo, dirigente del PRI aquí en Michoacán, Guillermo Valencia. ¿Cómo estás? Bien, Jairo, mucho gusto estar nuevamente contigo en tu espacio, en un lugar distinto, pero muy contento de acompañarte. Bueno, en aquel entonces todavía no eras dirigente. Todavía no. Todavía no, pero... En una faceta distinta, en aquel entonces como activista social, que no lo he dejado de ser, como líder de una organización de la que sigo formando parte, pero ya no dirijo, ahora es mi hermano, pero ahora pues en una faceta distinta, donde desde lo que tengo a mi alcance puedo seguir o sigo luchando por las víctimas, por los derechos humanos de las víctimas. Guillermo, preguntarte, acaban de cumplir 94 años Sí. como partido, estos 94 años que han sido pues ya complicados sus últimas ya décadas, ¿no? Hablamos desde los 80 más o menos, donde empezó a tener un crecimiento muy importante otros partidos como ya el PRD, ¿no? Etcétera, una oposición también como Acción Nacional, que ya tenía, es casi van a la par con ustedes, pero en ese tiempo, como tú, que estás al frente del PRI Michoacán, ¿cuál ha sido tu experiencia ahorita como dirigente? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, que tú te pusiste como metas y cuáles crees que puedas cumplir y cuáles no, siendo realistas? Sí, mira, celebramos el 94 aniversario del partido, que fue fundado por el diputado Elías Calles, presidente de la República, a consecuencia de la inestabilidad social que había, que generó el asesinato del expresidente Obregón. Y a lo largo de 94 años el PRI ha logrado construir instituciones, consolidar una democracia en México, y durante muchos años en México hubo paz, estabilidad, tranquilidad, desarrollo gracias al PRI. Se ha perdido conforme el PRI perdió el poder. Y somos un partido con mucha historia, con una historia viva y con mucho futuro. Yo recibí el partido con comités designados. La gran mayoría de los comités municipales estaban vencidos, no teníamos una estructura electoral, no tenemos incluso en este momento una estructura de activismo como la que llegó a tener el PRI, que la estructura del PRI era una estructura muy poderosa que en algún momento se tornó en simuladora. Y lo que antes se hacía, la estructura del PRI, de acercarse a las colonias, de ver qué necesidades tenían, de ser el gestor de las demandas ciudadanas, lo dejó de hacer. Y nuestros dirigentes se encerraron en las oficinas del partido. ¿Crees que empezaron a perder esa cercanía que tenían con la gente? Por supuesto, el gobierno en sí, nos costó mucho trabajo recuperar el poder, y el gobierno del presidente Peña Nieto fue conformado por muchas personas que no tenían identidad tricolor, identidad priista, que no estaban formados con los principios de la revolución, que no tenían la cercanía con la población, que su realidad era muy distinta a la realidad de los mexicanos. ¿Por qué? Crecieron en fraccionamientos privados, estudiaron en escuelas privadas, terminaron... Y por cierto, diste a conocer una casa de pisos. Sí, claro. Sus carreras las terminaron en universidades en el extranjero. Obviamente su percepción de vida es muy distinta a la de los demás. Llegan al poder, no dudo de sus conocimientos, de su academia, pero para los problemas de México se requiere sensibilidad y ponerse en el lugar de la gente. Y la gente humilde es más que la gente rica. Y el PRI, que fue el partido de las causas de la gente más necesitada, dejó de hacerlo. Y hubo quien llegó con un discurso que por muchos años fue priista, conocedor del PRI, López Obrador, el presidente de la República, que claro está, que muchos años fue el PRI, formado en el PRI. Pues ¿quién no se formó en el PRI? Pues sí, todos. Pues ¿quién no se formó? Si te pones a revisar varios
de los cuadros importantes de los diferentes partidos, bueno, algunos de Acción Nacional no, ¿verdad? Pero si te pones de ahí fuera, esos partidos que vienen de Morena y otros son formados en Es correcto, es correcto. El PRI fue la escuela de la mayoría de los políticos que están, a excepción de algunos del PAN, pues fue la escuela de muchos. El problema no es el PRI, el problema no son los partidos. ¿Por qué crees que el PRI ya no acepte tanto la gente? O sea, por una parte, porque hay mucho desgaste. El desgaste que nos ocasionó un gobierno que se desconectó de las necesidades de las clases más desprotegidas. ¿Y qué pasó? Hubo quien empezó a encabezar las necesidades de las clases más protegidas, a estar cercanos a ellos, pues nos quitó lo que fue durante muchos años del PRI, porque antes la rivalidad histórica era con Acción Nacional, sí, que la Acción Nacional, su membresía, su apoyo eran las clases medias altas. La clase empresarial, la así clase, es. sí. Y nosotros perdimos eso, porque también cometimos errores. Eso hay que dejarlo muy claro. Yo no. ¿Pero cuáles son esos errores, por ejemplo? Pues mira, malos gobiernos, sí, gobiernos corruptos también. La corrupción, la soberbia, la arrogancia, la frivolidad. ¿Me estás hablando del PRI o me estás hablando del que gobierna actualmente? Bueno, lo que pasa es que creímos que cuando llegó el gobierno todas las cosas iban a cambiar. Ajá. Pero no cambiaron muchas cosas, porque con el presidente de la República llegaron muchos actores políticos con una cola y una estela de corrupción enorme, que pues llegaron a hacer lo mismo que tanto criticó el presidente, y bueno, pues nada ha cambiado. ¿Tú crees que nada ha cambiado en estos 5 años de la cuarta transformación? No quisiera ser osado o temerario en mi declaración, creo que hay cosas que sí. No debemos dejar de reconocer lo bueno que hacen los gobiernos, porque yo no soy, si bien como dirigente del partido debo ser muy respetuoso, muy responsable con mis declaraciones porque representan el sentir de un partido, pero quiero ser muy objetivo. Y yo no soy una persona que critica por sistema. Hay cosas que se han hecho bien, pero también hay cosas que se han hecho mal. Muchas cosas que se han hecho mal, y ha sido una gran decepción el gobierno para muchas personas que votaron por él, porque hubo un voto de castigo hacia el PRI, y mucha gente salió a votar porque el presidente López Obrador representaba la esperanza de cambiar las cosas. No fue así. Hoy, en un día en el que se conmemora a la mujer, vivimos en un país donde al día 11 mujeres son asesinadas. Más de 4.000 mujeres han sido, feminicidios se han cometido en lo que va del sexenio. Y no nada más, por ejemplo, si nos ponemos a ver algunos datos, yo creo que también, por ejemplo, estados que siguen gobernados por el PRI han sido, lamentablemente, están en los primeros lugares, el Estado de México, ¿no? Si nos vamos al norte igual, otros. Pero es un problema que ahí sigue, y es un problema que se deben de coordinar todos los niveles de gobierno, y no hay coordinación. Los recursos de los estados para combatir este flagelo pues, han disminuido. ¿Cómo no van a aumentar los feminicidios? Y no solamente es eso, ve el precio de la gasolina, cómo está, y decía el presidente que no iba a subir, y bueno, lo que pasa es que hace falta una oposición como la que tenía el presidente López Obrador como opositor, que si paraba en las gasolineras y les decían miren cómo está, y cuando yo sea presidente esto va a cambiar. Ahí están, hubo marchas, manifestaciones, yo participé en varias en contra del gasolinazo, y la gasolina sigue subiendo, está por los cielos. Hablan que el dólar ha bajado, que el superdólar. ¿En qué beneficia eso nuestra economía? Al contrario, hagan una prueba de la canasta básica. Sí, la canasta básica. Hace 6 años, ¿cuánto podías tú comprar con 1,000 pesos? ¿Y cuánto compras ahora? Yo hace 2 viernes fui a comer a un restaurante que está en la salida de mi cumbre, fui a Sitio, pasé a desayunar a un lugar que se llama El Mirador, muy bueno, donde el buffet costaba 64 pesos. Hace 6, 7 años yo comía el buffet de ahí 64 pesos. Ahora vale 130 pesos. Te está hablando de lo doble. Más. Sí, o sea, ahí está una muestra, ¿eh? Y yo, antes de celebrar el precio del dólar, que el hecho de que haya el precio esté hoy así, no quiere decir que
el precio suba, sino el dólar es el que está bajando. Pero, y obedece a factores internacionales que no tienen nada que ver con el gobierno. Pero es una muestra clara de que desvían mucho la atención de la gente en temas que no son de importancia y que descuidan temas que son muy importantes. Yo, por ejemplo, te quiero poner un ejemplo, el tema del Plan B, que hizo que salieran a las calles cientos de miles de personas que tomaron el Paseo de la Reforma, llenaron el Zócalo, las calles aledañas, por cierto nadie renunció, discutiendo un tema electoral. El problema de México no es lo electoral. O sea, con todo respeto, tenemos una democracia en desarrollo, sí, que se puede perfeccionar, pero creo que los problemas de México están en cómo vamos a erradicar el problema de la violencia, cómo vamos a combatir a los grupos delictivos que se están apoderando acabamos de verlo de Matamoros. Acabamos de verlo de Matamoros y todos los días pasa. ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema, por cierto, de Matamoros, que quieren cambiar esta denominación, digamos, de tratar a los cárteles, no Pero, como, pues es que es una alternativa, sino como grupos terroristas? es que esos son, o sea, avientan granadas en espacios públicos, avientan granadas en oficinas gubernamentales, queman vehículos, eso es terrorismo. Hay que llamar las cosas como son. ¿Tú estás de acuerdo que se crear- pueda...? No estoy de acuerdo que se violente la soberanía, pero hay que llamar las cosas como son. Y lo que está pasando es una muestra clara de la incapacidad del gobierno de atender los problemas. El presidente dice que con abrazos va a resolver las cosas. Bueno, ¿cuánto lleva en el gobierno, en el poder y qué ha resuelto? Y tenemos que resolver el asunto. Es un problema que nos atañe a todos. Todos somos vulnerables, todos estamos expuestos. Y hace falta mano dura. No se puede andar tratando a los delincuentes con los derechos humanos por delante. Oye, ¿con qué ganas un militar va a enfrentar a un grupo de crimen organizado si se atreve a disparar y se le echa encima el presidente, si es juzgado, ¿no? Si es juzgado de esa manera, si no tiene respaldo institucional? Pues obviamente estamos en estado de indefensión. El presidente... Pues, y acabamos de ver también un caso en mismo Tamaulipas, donde 4 jóvenes fueron asesinados. sí, algunos de ellos involucrados o vinculados con Seguro. el crimen organizado. Bueno, que eso no es pretexto para que los No. ejecuten, pero a ver, si el ejército les dice que se detengan, y no quiero aventurarme en Esa es la versión del ejército, es la ¿no? versión, pero también, ¿por qué no confiamos en el ejército? A ver, ¿quién nos va a salvar? Si la policía municipal y estatal no puede, ¿quién nos va a salvar ahí? No tenemos más que al ejército y estamos haciendo esto. Los mismos ciudadanos lo estamos crucificando. No está bien. Creo yo que debemos de discutir los políticos y la sociedad la alternativa. Pero ponerlo al ejército en las calles no es exponerlo a esto. Por supuesto, porque ellos no están adiestrados. Su adiestramiento es militar. Es para ir a la guerra. En las guerras no hay derechos humanos. O sea, son estados de excepción en donde se va a combatir. Y si están en las calles es porque la policía no ha podido. El presidente con sus abrazos no ha resuelto nada. La Guardia Nacional no ha podido. Están de adorno en las comunidades. Los grupos del crimen organizado se pasean enfrente de ellos. Nadie les dice nada. Y hace falta un gran debate nacional para hablar de cómo vamos a resolver este problema. Cómo le vamos a poner un alto a la cantidad de familias incompletas porque están matando a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a sacerdotes, activistas de todo tipo. Hay ejecutados. Y el debate está en el plan B de la reforma electoral. Necesitamos una autoridad con pantalones que ponga orden. No se puede, claro que se puede ver a El Salvador cómo lo están haciendo. A ver, ¿tú crees? Me llamó algo la atención el día de ayer que el presidente dice que pues en Estados Unidos también hay crimen, también hay cárceles, también hay muertes, ¿no? Hay asesinatos de mexicanos. ¿Eso justifica lo que pasó en Matamoros? No, yo creo que el comentario que hace es que él da mensaje a personas que le creen mucho. Pues, mucha gente le cree y mucha gente que no ha ido a Estados Unidos piensa que es cierto lo que dice. Quienes tenemos la oportunidad de haber ido ya a Estados Unidos sabemos que eso es una mentira. O sea, allá
se comete un delito, hay un 80% de probabilidades de que den contigo, ¿no? Se matan a una persona y se investiga. Aquí hay un 70% de probabilidades de que ni siquiera se investigue. En la mayoría de los delitos hay una cifra negra que llega al 80%, que ni siquiera se denuncia, porque no hay confianza en que la autoridad va a investigar. Y de los delitos que se denuncian, la gran mayoría ni siquiera se investiguen y mucho menos se... Pues, me estás hablando de temas bien importantes que siguen pendientes, que es el combate a la corrupción, que es el ataque o, digamos, la cuestión de cómo se trabaja contra estos grupos criminales, ¿no? La delincuencia. Y por otra parte también hablaste del tema económico y hablas del tema social, de cómo se está trabajando de manera social. Mira, yo quería ahorita también mostrarte algunos números que vimos y porque a veces pensamos y se dice mucho que el PRI está muerto, ¿no? Que le llaman el RIP, ¿no? Te lo han dicho pues bastantes veces, ¿no? Cuando hablan del PRI, el PRI ya está muerto, el PRI ya está muerto. A mí me llama la atención, por ejemplo, el número de afiliados que mantienen alrededor de más de 2 millones de afiliados, sí, a nivel nacional. Casi 2 millones de priistas votaron por nuestro dirigente nacional. Y te habla que más de 1 millón son mujeres, o sea que su base de los priistas están las mujeres. Esto me llamó la atención y me puse a ver cuántos de esos son, están representados, digamos, en los congresos, ¿no? En el Senado, pues están muy parejos. Ustedes tienen 120, ¿cuántos son? 172. ¿Qué? ¿Diputados? Diputados tenemos, no, 170. Sí. Aquí está mal, aquí está. A ver, ustedes ahorita gobiernan de forma, hablamos por las alcaldías. Son 2.440 alcaldías, ustedes gobiernan 266, ¿verdad? Sí. Solos. Solos, sí. Porque en la alianza tienen 320 municipios, en total son 500. Mira, yo te puedo hablar de las cifras en Michoacán. Ajá, de eso voy. Tenemos 8 diputados locales. De esos 8, 4 son de mayoría, ¿no? Y 4 ganamos de mayoría. Tenemos 19, bueno, uno ya se fue a Morena, 18 alcaldes. Hay mucha debilidad ideológica en las personas hoy en día. 18 alcaldes y 11 los ganamos en alianza del PRI, puro PRI. 4 los ganamos, fuimos en alianza, pero los ganamos con los puros votos del PRI. Solo en 3 la coalición fue el factor decisivo. Es un partido fuerte, somos el segundo partido más votado en Michoacán. Está Morena y el PRI. Somos un partido muy fuerte, muy competitivo. En Morelia logramos de superar la barrera de los 50,000 votos. Teníamos 2 procesos electorales que no pasaban los 50,000 votos. ¿Tú participaste como? Sí, fui candidatos aquí a 65,000 votos. ¿En qué lugar quedaste? En tercer lugar, pero obviamente yo fui solo. El que ganó una coalición PAN-PRD, Morena fue con PT y yo fui solo. Sacamos muy buena votación. Así que pues, todo el mundo decía que el PRI iba a perder votación, que íbamos a sacar muy baja la votación, pero nos fue muy bien y estamos preparando. Mira, tuvimos un evento en Zitácuaro el domingo donde llenamos el Salón Corona, hubo miles de personas. El sábado en Ruandio tuvimos una marcha multitudinaria y después un evento en la plaza principal. Los auditorios ya resultan insuficientes para nosotros. Estamos llenando las plazas, estamos llenando los auditorios, recuperando. Ya el PRI no hacía eventos en las plazas porque no las llenaban y ahora lo estamos haciendo. Tenemos 70 comités renovados de manera estatutaria, con procedimiento estatutario, democrático, abierto. Y había municipios donde hacía 2 décadas no se renovaban los comités. ¿Cuáles son, digamos, tus objetivos, Memo? Porque vimos que todavía en estas elecciones que acaban de suceder, estas intermedias, digamos así, que los números no fueron tan favorables para el PRI. Y estaban ustedes jugándose, por ejemplo, a nivel nacional, 2 gubernaturas muy importantes, que es el Estado de México y Coahuila, para el PRIismo. Mira, es un mito eso de que no fueron favorables para el PRI. Tuvimos, hace 6 años,
Pero en cuestión de las alcaldías, perdieron varias alcaldías. Bueno, si las comparas con qué elección, porque en el 2000, cuando fue candidato ante Manuel López Obrador, la alianza, los partidos de la coalición PRI-PAN-PRD tenían 30 estados. Teníamos el gobierno federal, teníamos los gobiernos municipales, teníamos el Congreso, una mayoría simple en el Congreso de la Unión. Y de tener todo, perdimos la presidencia, sacamos la menor votación de la historia, no tuvimos más que unos cuantos diputados federales. En las elecciones intermedias logramos aumentar en representación, tenemos más diputados federales, tenemos más presidencias municipales, ganamos una gubernatura, Durango con un priista, y en Coahuila vamos a ganar. No, o sea, el número sí sube, por ejemplo, cuando hablas de la... O sea, sí les ha funcionado ir en alianza. Sí, sí, claro, eso funciona. Sí. O sea, no puedo dudar la potencia de la alianza, pero hay que sumarle buenos candidatos, porque fuimos en una alianza en varios estados, pero solamente ganamos en uno. ¿Qué hizo la diferencia? El candidato. Fue un muy buen candidato. Yo no tengo duda que si nos ponemos de acuerdo, PAN y PRD vamos caminando, el PRI ocupan buscar un interlocutor válido con nosotros, porque Octavio Campos no lo es. Ese dirigente no puede sentarse conmigo a dialogar la construcción de una coalición. Y vamos a ponernos de acuerdo y vamos a buscar los perfiles más competitivos, de qué partido del que sea, pero hay que ir con los mejores. Que quien tiene más candidaturas, eso no importa, hay que ir con los mejores. Y eso nos dará el plus para poder ganar el Senado, diputaciones federales, locales y alcaldías. En Michoacán tenemos mucha posibilidad. Vienen estas dos elecciones, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Lo que está pasando en el Estado de México? Yo creo que vamos a ganar Coahuila sin problema, tenemos un muy buen candidato, el partido está fuerte, tenemos un ritmo. No, los números sí están encuestas. Y el Estado de México, si nos ponemos a trabajar todos, también vamos a ganar. Si nos ponemos a trabajar todos, hay competitividad, tenemos muy buena candidata, y si también pues, el grupo político de ahí se mete con todo como lo sabe hacer, pues nos va a ir bien, porque ellos tienen la responsabilidad también. O sea, la candidata gobernadora fue el gobernador quien la propuso y tiene, obviamente, siglada por mi partido, por el PAN, por el PRD y en ese caso específico Nueva Alianza, que hubiera sido muy bueno que también Movimiento Ciudadano, en lugar de no llevar candidatos, se sumara, pero bueno, le está haciendo el trabajo a alguien. Si todos nos ponemos a trabajar como debe ser, vamos a ganar el Estado de México también. Pues fíjate que en esta parte donde están las encuestas muy complicadas, se ve muy el escenario muy difícil, pero pues nada está dicho, ¿no? Hasta el momento de las elecciones. Vemos que todo este proceso pues también va a partir de estos resultados, cómo le vaya el PRI en adelante. Así es. O sea, se la está jugando y se la tiene que jugar el dirigente nacional, ¿no? Sí. Y aquí en Michoacán, en tu caso, tus objetivos los ves alcanzables, tus objetivos Sí, que te pusiste en esta... Tenemos una muy buena interlocución con... A mí tan los veo alcanzables que a mí me gustaría que fuéramos sin coalición. Yo creo que sin coalición podemos ganar más presidencias municipales y también ganar diputaciones locales. Pero bueno, no es un tema mío, es un tema nacional. El dirigente nacional es aliancista, tiene vocación aliancista, y como somos muy institucionales, respetamos a nuestra dirigencia nacional. Y el PRI le va a aportar muchísimo a la coalición. Pues hay que ponernos de acuerdo, hay que dialogar, hay que hacer política. Y estamos en esa dinámica. Obviamente con el PAN hay muy buena interlocución. Esperemos que con el PRD se pongan de acuerdo y nombren a alguien con quien podamos dialogar para ir tratando de construir la coalición. ¿Cómo ves estas salidas del PRD con Víctor Manuel? Es una prueba clara de que el partido y de Acción Nacional del otro diputado está muy mermado. Y también pues que hay personas que tienen una debilidad ideológica pues muy clara, porque bueno, el del PAN tal vez no tanto, pero el del PRD le debe todo al PRD, el que era del PRD, Manríquez. O sea, el PRD lo hizo diputado federal, alcalde 2 veces, diputado local plurinominal, y hace esto. Pero pues ya le dieron la delegación, ya es delegado nacional en el Movimiento Ciudadano. Sí, pero
Por eso estamos jodidos, por eso la gente vomita la política, porque políticos como esos desprestigian que debe ser un noble oficio. ¿A ti no te veremos en otro partido? No. En alguna ocasión fui candidato a otro partido porque externo y porque íbamos en Te coalición. trató un poco mal el PRI. No, mal, muy mal, pero no fue el PRI, fueron Bueno, personas, un dirigente impuesto a nivel federal que nunca fue priista, que no tiene ni idea de lo que es la política. Por cierto, ¿dónde anda? ¿Quién sabe? Ajá, En su casota ahí con pero no sé dónde anda. Pero digo, son de las 20,000 cosas que no me importan. Pero yo nunca renuncié a mi partido. Seguí siendo periodista y demostramos la fuerza del trabajo social. Me metí mucho al activismo social, a la lucha social. Y siempre tuve muy claras mis convicciones, porque además fue producto de una resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que decía que uno no perdía sus derechos políticos como periodista siendo candidato del Verde. Bueno, y sacamos muy buena votación. En un distrito difícil. En un distrito difícil. Porque ese distrito es muy panista. Sí, sacamos mucho más votos que el PRI para empezar. Pero bueno, eran votos también no del partido ese, o sea, que ahorita ya andan en otro lado, ve nomás, era falta de convicción. Pues, ayer estaba escuchando un discurso de un diputado de este partido. ¿Del Verde? Sí. Para los que no sepan. Y recordaba que hace algunos años, puras porras al gobernador, ¿no? El gobernador más, no va a decir que tenemos al gobernador más. Silvano. No, al actual, Alfredo. Pero eso mismo hacía con Silvano. Sí, por eso ya me confundí. Ve nomás lo acomodaticios que son. Sí. Pero bueno, para muchos les funciona la política así, pues tienen, creo que ya lo más les falta jubilarse de diputado, pues tiene muchos años ahí. Y de pluri en pluri. Así que, pues cada quien tiene su estilo. Yo tengo otro estilo, a ras de tierra, de trabajo, de esfuerzo, y hay otros que se les da el privilegio. Pero seguimos trabajando, fortaleciendo al partido en vías de que el partido sea mejor y que nos vaya muy bien en el próximo proceso electoral. Pues agradecerte, Memo, por tu tiempo y por acompañarnos aquí en Monitor y Editorial, y también pues invitarte de nuevo para ver estos resultados, a ver estos números, porque una cosa que nos ha llamado la atención es que, bueno, en la afiliación no te puede decir mucho, No. Pero a mí me llama la atención la cuestión que son más mujeres, o sea, es casi el doble de lo que tienen ustedes como afiliados. Fíjate que en el proceso, en la elección en el que salió electo Vicente Fox Quesada, que fue, todo el mundo sabe lo que pasó en México, en su gobierno, la mayoría de las mujeres votaron por la Bastilla. O sea, de los votos, la gran mayoría de las mujeres, de las señoras, votaron por la Bastilla porque sabían que el PRI era estabilidad, era continuidad. Todo se empezó a descomponer cuando el PRI perdió la presidencia de la República. La gente que puede acordarse de cómo vivíamos en el 2000, en el 2000 Michoacán era uno de los estados más seguros del país, junto con Colima, que hoy es el más inseguro del país. Estábamos como Yucatán. Guanajuato, ¿cómo está? Sí, así que realmente todos perdimos cuando perdió el partido. Y eso que Guanajuato siempre ha sido pues un bastión panista. Sí, desde que se hicieron las concertaciones ahí y se cedió la gubernatura a Plasencia, Mena Plasencia creo, no hemos podido recuperar, pero obviamente es un bastión ahí del panismo, como el PRI, el Michoacán es un bastión del priismo, porque a nivel nacional Michoacán es de los estados que más votos aportan. Agradecerte, Memo. Jairo, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí te mandan a saludar desde Acuitzio, desde Zitácuaro, gracias desde a todos. Varios lados, tienes muchos fans tú, desde ya un montón de tiempo. Pues agradecerte y nosotros ya despedirnos por acá de la transmisión que estamos. Acá algo le pasó a... Estábamos también en Instagram, no sé qué pasó por acá, pero bueno. Muchas gracias.